Hola chicos, buenos días para todos, ¿cómo están? Profe, buenos días. Buenos días, vamos a esperar unos segunditos mientras los demás compañeros se conectan y damos inicio. Dale. Buenos días, señor. Ya le voy a escribir a los compañeros del grupo que entren. Ok, ustedes se exponen de segundos, Brainer. Listo, primero vamos con el otro grupo que es el de la compañera Andreina Peña, Sandris Karina y Caleb David. Ok, señor, ok. Pero entonces vamos a dar unos segunditos mientras los demás entran para ya dar inicio.
Hola, buenos días. Hola, buenos días, Caleb. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, ya les voy a compartir la pantalla. Pero ¿quién es el? Caleb, ¿tú estás dentro del primer grupo? Sí. Sí, Ya, sí, ya un segundito. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir las diapositivas que ustedes me las enviaron para yo y ya damos inicio. Un momento. Déjeme tomar. Ah, bueno, espérate. La evidencia. ¿Están viendo ya las diapositivas? Chicos, me confirman. Sí, señora. Sí. Listo, chicos. Ya podemos iniciar, tutora. Sí, ya dame un segundito que estaba tomando la evidencia. Listo. Entonces, no siendo más, podemos dar inicio. Entonces, el compañero Caleb y las dos compañeras ya podemos iniciar. Muy buenos días, compañeros y tutora. El día de hoy les venimos a hablar un poco acerca del tema del postestructuralismo. Mi grupo está conformado por Sandris Karina Mercado Ortiz, Khaled David Cibal Chávez y mi persona, Andreina Paula Peña Santero. Vamos a empezar con qué es el postestructuralismo. Básicamente, a lo que yo entendí, el postestructuralismo es básicamente un movimiento filosófico de la crítica literaria del siglo XX, que inició en Francia en la década de los 60. Se le dice así porque sus teóricos quisieron refutar las concepciones estrechas del estructuralismo. Según el estructuralismo, las culturas humanas se pueden entender a través de una estructura contenida en el lenguaje, es decir, a lo que le daría origen a las lingüísticas estructuralistas. El lenguaje no tiene que ver con la realidad externa o las ideas abstractas, más bien tiene como la función de mediador entre ambos extremos. Esto se caracterizó básicamente por ampliarse al estructuralismo. Sin embargo, muchos de sus autores relacionados a este movimiento han negado la existencia de conceptos postestructuralistas y muchos de ellos están inspirados más que todo por la teoría fenomenología existencial, que básicamente trata más que todo de combinar el estudio de las experiencias en el consciente, tal como se expresa a la persona, y se enfoca en la libertad, la responsabilidad y la temporalidad física humana. Vamos a continuar con el origen. Como ya le había comentado, esto surgió en los años 60 del siglo XX.
Básicamente durante este periodo la sociedad francesa se encontraba en un estado delicado. El gobierno estuvo a punto de ser derrocado en 1968 tras un movimiento combinado entre trabajadores y estudiantes, que luego se conoció mundialmente como el Mayo francés. Además de eso, los comunistas franceses estaban dando cada vez como que más apoyo a las políticas opresivas de la Unión Soviética. Esto tuvo como gran consecuencia un aumento en el descontento de los civiles contra la autoridad política e incluso contra el mismo sistema de gobierno. La causa principal de este descontento fue más que todo la búsqueda de filosofías políticas a las que el pueblo se pudiera adherir fácilmente. Para eso surgió el máximo ortodoxo, que fue practicado en gran parte por la Unión Soviética y dejó de ser visto de buenos ojos ante el pueblo. Y nació como que una nueva cara de un máximo occidental que comenzó a ser considerado como que superior, porque se define más que todo a la interpretación fiel y tradicional de las ideas de Karl Marx y sostiene que la economía determina la sociedad, que la historia avanza por las luchas de las clases y que el capitalismo era superado por una revolución problemática, creando un determinismo histórico donde el paso de los socialismo es inevitable y el papel del Partido Comunista se convirtió como en la guía del pueblo. Los dejo con mi compañero Caleb. Muy buenos días, mi nombre es Caleb David Silva Chávez. Vamos a poner la parte de, profe, puede pasar a la siguiente, es la parte de las características del postestructuralismo, que se basa en varias características muy notables que van encaminadas al tema principal que encamina al producto cambiante que tuvo el postestructuralismo. Por ejemplo, una característica muy notable es el concepto de yo, ¿sí? Porque el postestructuralismo rompe con la idea de un yo fijo, estable y autónomo. Afirma que el yo es una construcción social formada por discursos, normas, roles y prácticas culturales, más enfocado en lo social. Lo que creemos que somos no proviene únicamente de nuestra esencia interior, sino de cómo otros nos nombran, describen y esperan que actuemos. El yo se convierte en un producto cambiante, moldeado por contexto histórico, social y lingüístico. La realidad nos encamina a que el postestructuralismo no es algo neutro o dado, está construido por discursos, por formas de nombrar y describir el mundo. Como había dicho, el lenguaje, la cultura, la historia, las relaciones de poder, moldean lo que entendemos como real. Por eso, nunca podemos acceder de pronto a una realidad totalmente objetiva, ya que siempre nosotros interpretamos a través de filtros simbólicos. La realidad es algo construido, no es un reflejo fiel de los hechos. El lenguaje crea la realidad, porque a través del lenguaje podemos interpretar que no es una herramienta para comunicar, es el medio que crea la realidad y moldea el pensamiento. En este tema del postestructuralismo, sostiene que las palabras determinan lo que podemos nosotros pensar, sentir y percibir. El lenguaje delimita los conceptos. También establece cómo debemos de comportarnos. Por eso nosotros, el individuo, está atravesado por el lenguaje y no existe fuera de él.
Una de las características también esenciales es que se valora la diversidad de interpretaciones, el concepto del otro, la postura del otro, no siempre enfocando de pronto a otras realidades, sino siempre valorando la diversidad de opiniones. Otra característica es la crítica a la noción de la verdad absoluta. Este es un tema muy importante que ha encaminado discusiones, ha encaminado pronto interpretaciones, un panorama filosófico, pero que poco a poco ha ido demostrando que es un tema extraño y también que requiere de estudio, si lo miramos de esa manera. La percepción, uno de los grandes aportes del procestructuralismo es la idea de que toda la realidad puede entenderse desde múltiples perspectivas. Podemos decir que no existe una visión única o universal que explique un texto o un fenómeno. La riqueza está en la diversidad de interpretaciones, como le habíamos dicho, y en la capacidad crítica del individuo para de pronto cuestionar los discursos dominantes, aquellos discursos que dominan lo social. Pero de esta forma, nosotros, cada persona puede analizar una misma situación desde distintos ángulos, lo que favorece el pensamiento único, el pensamiento crítico y la ruptura de las verdades absolutas. La muerte del autor. Esto fue propuesto por Roland Barthes. Esta idea plantea que el autor no es una figura central para interpretar un texto. Más importante es el lenguaje y el lector, porque el sentido del texto no depende de lo que el autor quiso decir, sino de lo que construye una lectura. Más que todo, el poder es un tema que siempre ha tenido un enfoque más perspectivo y más interpretativo, porque está presente en todas las relaciones sociales, desde la familia, en la escuela, en la iglesia, el trabajo, las comunidades. Esto es un poder que actúa de forma cotidiana, moldeando, como lo habíamos dicho, comportamientos, normas y discursos. A este poder invisible se le domina, podemos decirlo así, que violencia simbólica, porque regula conducta sin necesidad de fuerza física. El género, la clase social, la educación o más bien la religión funciona como dispositivo de poder. Eso se nota cotidianamente, que influye en lo que pensamos y actuamos. Ya puede pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos decir en los conceptos claves? Intertextualidad, como lo habíamos nombrado. Los textos se construyen con múltiples voces, con los aportes de uno, del otro, qué pensamiento tiene el otro, qué interpretación tiene el prójimo para un tema en específico, sea el poder, sea la verdad absoluta, sea tema de cultura, sea el tema de la discusión de muchos factores de la realidad, de la perspectiva, en ese sentido. En la muerte del autor, el significado depende del lector, como lo habíamos nombrado, y que esto fue un concepto clave en las características de postestructuralismo. Y el poder y el saber, que es algo, un panorama amplio, que todo conocimiento, el conocimiento más bien está ligado al poder, en ese sentido, porque regula conductas sin necesidad de fuerza física. Siguiente diapositiva. Ahora sigue mi compañera Sandis. Buenos días. Yo voy a hablar los principios de planteamientos.
Los principios planteamientos del estructuralismo desafían la nación estructuralista y las estructuras fijas y establece que determina el significado y la realidad del lugar. Propone una versión de la realidad como algo en contesta formación donde el lenguaje y el poder y la objetividad, construcción dinámica. No existe verdad absoluta. El estructuralismo no sostiene que no hay una única verdad universal. Lo que considero verdadero o depende del contexto, del momento histórico o del punto de vista de quien lo denuncia. O así la verdad son relativas y está influenciada por el poder o discurso dominante. ¿Qué nos quiere decir? Que el estructuralismo nos enseña que la verdad depende del contexto, del momento, del punto de vista de cada persona. No hay una verdad única ni universal. Ahora, el lenguaje construye la realidad. Uno de los ejes fundamentales del pensamiento postestructuralista es la idea de que el lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye. Es decir, que entendemos del mundo pasa por las palabras y los significados que la sociedad nos da. Por eso la realidad de esta medida por el lenguaje se convierte en una herramienta del poder y control. Lo que entendí, no solo usamos el lenguaje para describir el mundo, sino que a través de él lo creamos y lo entendemos. Por eso el lenguaje también puede ser una forma del poder. Ahora vamos a hablar, el sujeto no es fijo ni esencial. Para el estructuralismo, el ser humano era un sujeto determinado por la estructura universal. El postestructuralismo rompe con estos y afirma que la identidad del individuo no es único ni estable, sino que se forma a través del lenguaje y las relaciones sociales y los discursos. El yo cambia constantemente según el contexto cultural, histórico y simbólico. Lo que yo entendí de este resumen, pues la identidad de los individuos cambian con el tiempo y las culturas y las relaciones sociales. No somos algo definido para siempre, sino que formamos según el texto. Ahora vamos a hablar sobre crítica y estructuras estables. El estructuralismo crítica es la idea de que existen estructuras permanentes y explica cómo funciona en el mundo. En el lugar de eso plantea que las estructuras son dinámicas y flexibles y abiertas o múltiples interpretaciones. Y nada de esto totalmente definido o cerrado, todo puede ser interpretado. El estructuralismo rechaza que las ideas o las estructuras fijas, todo puede ser interpretado o puede cambiar. Nada es completamente cerrado ni definido. Ahora vamos a hablar sobre desconstrucción de discurso. Uno de los métodos centrales del estructuralismo propuesto por Jacques Derrida es la construcción. Está considerado en el análisis de los textos, ideas o discursos para resolver sus contradicciones internas o los valores ocultos o la jerarquía que se mantiene. Y la construcción que busca mostrar que todo discurso es inestable o los significados cambian constantemente. Derrida propone que analizar los contextos y discursos para descubrir sus contradicciones, mostrar que los significados no son estables, sino que siempre pueden cambiar. Último y para terminar, relaciones del poder y el saber. Según Michel Foucault, otros pensadores y postestructuralistas clave y el conocimiento del poder están rechazamente ligados y no existe un saber neutral o puro, ya que toda forma de un conocimiento está influenciado por las relaciones del poder que domina una sociedad. Por lo tanto, estudiar el saber implica también analizar cómo el poder controla lo que considera verdadero o normal.
Foucault explica que el conocimiento y el poder van de la mano. Lo que una sociedad considera verdadero o normal está determinado por quienes tienen el poder definido. Teño, puede pasar la otra diapositiva, ya lo dejo con Calé. Profe, es la diferencia entre la que está arriba. Es, bueno, como habíamos hablado que el postestructuralismo se enfoca en las estructuras fijas, que propone que la realidad es dinámica, cambiante, construida por discursos que varían según la época, el contexto y también el poder. Y en ese sentido, la diferencia principal es que el estructuralismo busca estructuras universales y significado estable a través de sistemas, mientras que el postestructuralismo cuestiona las existencias de estructuras fijas, enfatizando la inestabilidad, la subjetividad y la multiplicidad de significados. El estructuralismo se basa en las verdades universales dentro de las estructuras profundas. Se cree que es posible comprender objetivamente las leyes que rigen la sociedad o el lenguaje, y que el lenguaje es un sistema ordenado de signos. En el contexto de estructuralismo, cada persona tiene significado dentro de una estructura estable, planteada que el lenguaje funciona como quizás un mecanismo cerrado, con reglas claras y relaciones fijas entre signos, mientras que el lenguaje en el postestructuralismo es inestable, ambiguo y siempre abierto a nuevas interpretaciones. Los significados nunca están totalmente fijados, cambian según el contexto y el lector. También en el estructuralismo, si hablamos del sujeto del yo, considera que está determinado a la cultura, al lenguaje, a la familia y los sistemas sociales. El yo no es totalmente libre en el estructuralismo, pero sí es estable dentro de esas estructuras. El rol del autor y el lector. En el estructuralismo se reconoce que la importancia del autor y del texto, analizando dentro de una estructura ya más estructuralista, pero en el postestructuralismo propone la muerte del autor. El autor no es dueño de significado, el lector, la cultura y el contexto son quienes construyen el sentido. Eso fue expuesto por Barthes. El texto no tiene un solo significado, sino múltiples interpretaciones válidas. Y si hablamos específicamente de un tema que para mí es muy importante, es el poder. En el estructuralismo no reflexiona profundamente sobre el poder, pero en el postestructuralismo sí lo enfoca más. Transforma el pensamiento al mostrar que el poder no solo está ligado al Estado, el poder atraviesa todo, que significa en el tema de la educación, medicina, en los discursos, lo hemos visto cotidianamente, y que nos lleva a reflexionar que el poder se construye a través de verdades, identidades y realidades. El estructuralismo busca el orden, las reglas y las estructuras de ella misma, mientras que el postestructuralismo busca desordenarlas, podríamos decirlo así, cuestionarlas, mostrar un carácter construido, ¿sí? Y en ese sentido, nos lleva a reflexionar que cada estructura,
cada tema es importante, independientemente de la ideología. Pasa a la siguiente diapositiva. Los dejo con mi compañera. Los representantes del estructuralismo. Jaque deriva del 1930, del 2004. Filósofo francés, es considerado fundador del estructuralismo y criticado por la naturaleza del lenguaje y el significado, proponiendo la construcción como método para analizar cómo los textos y generar múltiples interpretaciones. Jean Baudrillard, del 1929-2007, teórico francés que negó la existencia de yo como base del cambio social y analizó la sociedad moderna a través del concepto como simulacro y realidad, mostrando cómo los signos reemplazan a la realidad. Lo dejo con mi compañera Andreina. Michel Foucault y Judith Butler, 1926, 1988 y 1956. Ambos son filósofos, uno es francés, uno es estadounidense. Básicamente, Michel Foucault se basó más que todo en el estudio de las relaciones entre el poder y el conocimiento y el discurso. En lugar de responder como que preguntas filosóficas tradicionales, se basó más que todo en examinar cómo las ideas sobre el ser humano se construyen social e históricamente. Judith Butler es una filósofa estadounidense que analizó los sistemas binarios como el hombre y la mujer, su carácter construido, su pensamiento, impulsó al feminismo y reforzó al postestructuralismo al cuestionar las categorías fijas de identidad y de lenguaje. Básicamente, ellos crearon teorías sobre el poder y el conocimiento y el género, siendo influyentes. Básicamente, Foucault se basó más que todo en el análisis del poder y el conocimiento. Se basó más que todo en construir ideas sociales sobre el ser humano, mientras que Judy continuó utilizando como que el postestructuralismo para construir ideas sobre las identidades del género y señalando que son construcciones sociales que se expresan a través del lenguaje y del comportamiento. Siguiente diapositiva, tutora. El autor Roland Barthes, 1915-1980, fue un filósofo que aplicó la lingüística y la semiología al análisis de textos e imágenes. Defendió la idea de que el autor no determina el significado de una obra sino el lector. Su aporte más conocido fue La muerte del autor, donde sostiene que el sentido de una obra, ¿sí?, no depende de lo que el autor quiso decir, sino de lo que el lector mismo interpreta. Barthes interpretaba o argumentaba que un texto no tiene único significado fijo, sino que es un espacio donde se cruzan diferentes voces, ideas y diversidad de discursos culturales. En ese sentido, además, Barthes amplió la semiología en ámbitos como quizás la moda, la publicidad y la fotografía, mostrando que todo
Todo en la cultura funciona como un sistema de signos. Para él, la estructura es un proceso activo. Cada persona construye significados distintos según su contexto. Julia Kristeva, 1941. Es una filósofa y semióloga y psicoanalista francesa que aportó clave al postestructuralismo como tal, y que también su idea más importante es la intertextualidad, que afirma que ningún texto es totalmente original, porque todo se construye a partir de otros textos y discursos previos, o sea, la participación, el pensamiento, la parte filosófica que tiene el prójimo, la otra persona. O sea, básicamente en temas de intertextualidad, porque ella estudió especialmente el lenguaje poético, considerándolo un espacio dinámico donde se rompen las reglas tradicionales del lenguaje. Quizás para ella la poesía permitía expresar lo ambiguo, lo emocional y lo que normalmente queda fuera del lenguaje común. Lo simbólico, que es la parte ordenada, esa parte social, la aceptada. Lo semiótico, que es lo más emocional, lo que se refleja en el cuerpo y lo difícil de verbalizar. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el postestructuralista. Bueno, el postestructuralista son los elementos del postestructuralismo, son aplicados por diferentes profesionales que buscan realizar la realidad y la forma crítica, entendiendo que el lenguaje construye el significado y el poder que influye en todo. Ahora vamos a ver filósofos críticos, teóricos y críticos, perdón. Es analizar cómo el poder influye en todo, en instituciones, discursos, comportamientos, señalando que el lenguaje no es un reflejo de la realidad, sino una construcción. Cuestiona lo que la sociedad considera lo que una sociedad considera verdad o normal o natural. Autores clave, como ya los habíamos mencionado en el postestructuralismo, como Michel Gauss, estudió cómo la institución, cómo produce la verdad, o la escuela, el cáncer y la medicina. Jacques Derrida es el creador de la construcción, que muestra que los textos tienen múltiples interpretaciones. Y Guillermo Deleuze propone pensar la realidad como algo cambiante y no estructurado. Julia Kristeva analiza el lenguaje, identidad, feminismo y subjetividad. Ahora vamos a hablar de investigadores en ciencias sociales. El postestructuralismo es una herramienta fundamental en las ciencias sociales, porque permite cuestionar lo que parece natural o obvio en la sociedad y explica que el concepto como familia, normalidad, identidad no son universales, muestra cómo el poder influye en el comportamiento social y analiza discursos gubernamentales, mediáticos y culturales. Las profesiones, sociología, analiza normas, instituciones, discursos sociales. Antropólogo estudia cómo las culturas construyen el significado. Y los politólogos investigan cómo el poder produce discursos políticos. Historiadores críticos revisan cómo se narran los hechos y quién controla las historias. Por último, educadores y pedagogos, pedagogos críticos
Cuestiona por qué se enseña un contenido como verdadero o otro no. Analizar cómo el currículo incluye o excluye ciertos grupos y promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje basado en la reflexión y el desafío de los modelos y la evaluación regidos. A continuación, los dejo con mi compañera Andreina. Tutora, lo del mapa conceptual. Vamos a seguir con los psicólogos y psicoanalistas contemporáneos. Básicamente son como que aquellos que están influenciados por las corrientes críticas y por el psicoanálisis. Más que todo se basa en estudiar cómo el lenguaje construye la identidad personal, cuestionando la idea del yo fijo y más analizan como que los discursos sociales influyen en el deseo, la conducta y la subjetividad. Sigamos, profesionales de la literatura, comunicación, semiótica. Básicamente, eh, eh, es fundamental el análisis del lenguaje y los medios en profesiones como los críticos literarios, comunicadores sociales, analistas de discurso y lingüísticas y semiólogos. Básicamente, ellos interpretan los textos desde múltiples perspectivas, donde señalan que los medios construyen realidades, analizan cómo las palabras moldean lo que pensamos y enseñan que un texto nunca tiene como que un único significado, sino que tiene diferentes tipos de significados. Vamos a continuar con los artistas y teóricos del arte. Básicamente, el arte contemporáneo está profundamente incluido por las ideas postestructuralistas, porque se basa más que todo en cuestionar al autor, donde pierde como que su lugar central, exploran como que las ideas flexibles o fragmentadas que están en constante cambio. eh, Buscan como que romper las tradiciones de la representación y desconstruyen los símbolos, las imágenes y los discursos visuales. Tenemos como profesiones los artistas conceptuales, los curadores, diseñadores y arquitectos postmodernos, activistas sociales y teóricos del poder. Básicamente, el postestructuralismo aporta herramientas para comprender cómo los discursos sostienen las desigualdades en el ámbito del feminismo, el estudio de género, los derechos humanos y el antirracismo. Más que todo critica el capitalismo y a la normativa social. Se basa más que todo en analizar cómo se construyen las categorías como hombre o mujer y normal o desviado, donde se muestra cómo el poder controla los cuerpos y las identidades y los comportamientos, cuestionando discursos religiosos, políticos y educativos científicos que discriminan a la población. Siguiente diapositiva. En conclusión general, podríamos decir que el postestructuralismo es una herramienta que nos proporciona para criticar al mundo que nos rodea y como que buscar entender cómo el lenguaje y el poder se moldean a nuestra percepción de la realidad. Esto nos anima como que a ser más conscientes en las complejidades y las múltiples interpretaciones posibles que nosotros como seres humanos podemos dar acerca de una situación que se puede encontrar tanto en la sociedad como en en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por la intervención. Estuvo muy bien la intervención de ustedes
Yo tengo una pregunta para los tres, o sea, los tres lo van a contestar. Yo creo que con sus propias palabras, algo muy concreto y algo muy conciso, ustedes me abarquen o me expliquen en qué o qué abarca el postestructuralismo, algo súper corto y súper conciso. ¿Qué abarca el postestructuralismo? ¿Qué critica? ¿Qué conlleva el postestructuralismo? Entonces, no sé quién desee iniciar. Dale, Andreina, dinos. Pues a lo que yo entendí acerca del tema, podríamos decir como que el postestructuralismo se basa más que todo como en buscar ideas y criticar situaciones, argumentando, teniendo argumentos estables, básicamente como que buscarle significado a cosas que de pronto nosotros conocemos con un único significado, pero se entiende de diferentes formas. Pienso yo que se Ok. trataría el postestructuralismo más que todo eso porque cuestionan las ideas, pero también busca como que refutar el porqué. Ok, perfecto. Y para Caleb y la compañera Sandris, ¿qué abarca el postestructuralismo o qué critica? Profe, básicamente lo que yo pude entender, todo lo que también pude explicar, que se puede Ok, interpretar de diversas maneras, de diversas maneras, o sea, que los significados no están fijados de una vez para siempre. O sea, cada persona tiene su contexto y experiencia y puede producir de pronto lecturas diferentes, formas de pensamiento más flexible, crítico y consciente de lo que se ve en la realidad. Eso fue lo que pude entender. ok. Y para la compañera Sandris Karina, Señor, yo digo que abarca como el estudio, ¿abarca el qué? o No te escuché. como el estudio o el significado de algo como fijo o del lenguaje o la idea o cultura, ¿no? Que depende como de un contexto, es lo que entendí, no sé. Ok, vale. Entonces, bueno, chicos, yo creería que está bien la intervención de todos ustedes. No vamos a seguir con el siguiente grupo porque yo creería que ya no alcanzamos. Ahorita yo tengo una clase a las 11. Entonces, el próximo grupo, que es el compañero Brainer con Abel y el compañero Jamison, van a exponer la siguiente clase con el grupo de la compañera Mónica, Taliana Vanessa y Chayla. Ellas se encuentran ahorita en clase. No las veo por acá. Yo sé. Sí, profe, Ah, ok. Listo. Entonces, compañera Mónica, tu grupo con Taliana y la compañera Chayla exponen la próxima clase, ¿vale? 29 de noviembre y también el grupo del compañero Breiner y Abel. Entonces, ustedes dos van a exponer la próxima clase, esos dos grupos. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan? Vale, profe, gracias. de acuerdo. Listo, listo, perfecto. Por otro lado, acordar los talleres de sociología. Ya tenemos 3 talleres y una actividad que sería la encuesta, que esa actividad va como los que hayan realizado la entrega del capture, va un adicional, nota apreciativa. Entonces, las personas que no la realizaron y que no han hecho la entrega, pues obviamente no van a requerir o no van a tener esa nota apreciativa. La última entrega, por favor, ya está, el taller 2, el taller 1, las personas que no han entregado, todavía yo no he calificado, estoy empezando a calificar, entonces las personas que no han hecho la entrega o que no se ve reflejado ahí en el Classroom, por favor, acérquese a través de WhatsApp para saber qué inconveniente presentó y qué solución le podemos dar. Dale, chicos. Entonces, no siendo más, espero que tengan un excelente día y nos vemos el próximo encuentro que sería el 29 de noviembre, ¿vale? Para finalizar con la globalización. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias.
Vale, espero que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.